Bueno, la última vez que estuvimos por aquí, en el último video, yo les estuve hablando un poco sobre la oración, de que venía otro video. Este es el segundo video, donde vamos a hablar sobre consejos prácticos para una vida de oración. Haciendo un resumen pequeño de la clase pasada, hablamos de las veces que aparece la palabra oración, orar en la Biblia y basado solamente, o sea, quitando el contexto, simplemente con mencionar la cantidad de veces ya podemos hablar de la importancia que esto tiene para Dios y tantas veces lo menciona en su palabra. Y hablamos de cosas que no eran la oración, o sea, hablamos de que la oración era repetir palabras sin pensar, ¿verdad? Paramos detalles. Si usted no ha visto el primer video, vaya allá. Hablamos de que no es aparentar espiritualidad, de que no es un acto desconectado de la fe, de forma que si pedimos, pero no creemos que Dios es poderoso para hacer aún mayor de como estamos pidiendo, no vale de nada. No es un acto para satisfacer nuestros deseos egoístas. O sea, la oración se trata de mí, de mí, sino que Dios mismo nos manda a orar por muchas otras cosas y a que busquemos primero su reino y su justicia. De manera que la oración debería tener más de su reino y su justicia y menos de nuestro reino, nuestra justicia y nuestros deseos. Así que no es un ritual para llenar un requisito, no es algo tampoco que nació en el corazón del hombre, sino que orar es interceder, es rogar. La oración es palabra, ¿verdad? Palabra, comunión dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Así nos enseña, aunque hoy, ¿verdad? Tenemos tantas oraciones cool y tanto, pero la verdad es que la oración es dirigida al Padre en nombre de Jesús. Así nos enseñó Cristo. La oración es una expresión de dependencia de alguien que sabe sus planes, que sabe todo, pero que entiende que Dios, lo de Dios siempre será mejor. Es conversación sincera, reverente, constante, es relación y búsqueda de su voluntad. Y hacíamos esta pregunta. Si ya Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pues ¿por qué tenemos que orar? Y hablamos que orar es relación, no información. Así que orar no es informar a Dios sobre lo que está pasando, sino cultivar una intimidad con Él. Decorar es dependencia y humildad. Así que orar expresa fe y rompe nuestra autosuficiencia. Y este punto para mí es sumamente importante. Es que orar, la gente muchas veces está tan enfocado, estamos tan enfocados en que Dios haga lo que queremos, pero la oración no es que Dios haga lo que queremos. La oración es que Dios nos guíe para poder recibir lo que quiere Él. Crecimiento, transformaciones, que la oración nos cambia, nos fortalece, nos purifica, produce paz. ¿Y cómo olvidar esto? Es que orar es un mandato de Dios. El mismo Jesús, la palabra de Dios nos instruye. Libro de 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cristo en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 1, muestra cómo debemos orar y pedir sin desmayar por otros, por el Evangelio, por que las cosas explican. Como la oración no es simplemente pedir, 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 sino como la oración debe incluir gratitud, debe incluir confesión, debe incluir, ¿verdad? En centrar nuestras vidas en la gloria de Dios. Y vamos a hablar sobre esos consejos prácticos y algunos versos que muestran cómo la oración estuvo presente en la iglesia primitiva. ¿Y cuál es la iglesia primitiva? ¿No? La iglesia que Cristo fundó, la primera iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y cuando hablo de la primera iglesia, hablo de la primera comunidad de creyentes que salió, eh, que estuvo ahí después de Cristo, que recibió en el Pentecostés y que nació ahí, nace, ¿verdad? En este ambiente. Y es una iglesia que, wow, vio grandes milagros. Y decimos, la oración solamente los ayudó a ver grandes milagros. No, no, no. Fue de momento la iglesia que probablemente que más azotada, sí, de momento la comunidad de creyentes, o sea, que pasó momentos tan difíciles. Y si evaluamos la vida de los apóstoles, vemos que básicamente todos ellos, o la mayor parte de ellos, murieron en condiciones no muy gratas. Pero lo que los ayudó a estar de pie, a pesar de las dificultades, a seguir siendo fiel a Dios, fue esto, la oración. Y hablando de crear un hábito de oración, ah, lo primero es que los hábitos no se crean de la noche a la mañana. Si usted quiere crear un hábito, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, sino que va a requerir constancia, paciencia. Y es fácil, ¿verdad? Wow, yo voy a orar todos los días. Y si Dios todos los días me responde,
magnífico, yo seguiré orando todos los días. Pero hablar de crear un hábito de oración es orar, aun cuando no veo nada. Es el día uno, me dormí, pero el día dos seguir orando. Está siendo difícil hablar con Dios, estoy cansado, pero seguir orando. Y es que esa oración, ese hábito nos va a dirigir, o sea, ya eso lo vamos a hacer parte de nosotros. Y es que ningún hábito se crea, punto número dos, sin ninguna motivación. O sea, mm, cuando nos esforzamos por algo, vamos a poner un ejemplo simple, el gimnasio, despertarse temprano todos los días, todos saben lo que implica ir al gimnasio, tener esa disciplina. Si no fuera por los resultados que eso trae a nuestras vidas, la motivación que hay detrás, nadie lo hiciera porque la oración debe ser nuestra motivación, entender cómo, o sea, no se trata, no siempre veremos resultados inmediatos, pero cómo la oración nos llena, nos fortalece. Eso es algo que nos motiva. Y así que como consejo práctico, se separa un espacio y un lugar. Si lo dejamos en nuestras agendas ocupadas al momento que aparezca, nunca va a aparecer. Pero cuando somos responsables y separamos un espacio y un lugar para la oración, eso nos va a ayudar a crear el hábito. Para crear un horario fijo ayuda a convertir la oración en un hábito. Bueno, yo oro de tal hora a tal hora. Y vemos Pedro y Juan dice que subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Incluso la iglesia primitiva tenía la hora de la oración. Y es cómo ponerle un espacio, un lugar, cómo poner en nuestra agenda este tiempo de oración. Y dice, comienza pequeño y crece en profundidad. Y es que no se trata de una competencia, no se trata de decir que yo oro más que fulano, yo soy el que más oro de la iglesia. La verdad, no. Si ese es tu objetivo en la oración, no vas a recibir nada nunca. Así que comienza pequeño. Los hábitos, usted no comienza corriendo 5 kilómetros, ¿verdad? No hay forma. Desmayaría si su primer objetivo es correr 5 kilómetros. Pero si usted comienza corriendo, tratando de caminar y, y después, ¿verdad? Caminar unos cuantos minutos y después trata de ir trotando. Y luego, en unos meses, probablemente ya usted sea un buen corredor. Así mismo la oración. Comienza pequeño, comienza intentando orar 10 minutos. Si alguien diría 10 minutos, que voy a orar yo en 10 minutos. Pero es mejor 10 minutos todos los días que orar hoy y no volver a orar hasta 3 semanas después. No orar hoy cuando estuve en el culto y no volver a orar hasta el otro culto. Comience pequeño, no te apresures, que Dios mismo te va a ayudar a crecer en profundidad. Usa las escrituras, ¿verdad? Y es que la espiritualidad desconectada de la palabra no ha sido nunca más que un desastre. Así que Dios mismo en su palabra nos enseña a orar. Ahí está la oración del Padre Nuestro, que para algunos es tan trivial o ha sido tan trivializada, pero la verdad esconde principios tan relevantes para nuestra vida espiritual. Nos enseña que la oración es dirigida al Padre. Nos enseña a exaltar, a adorar, a pedir por voluntad, pero no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Nos enseña dependencia, nos enseña a perdonar. Y esta frase que tanto me gusta: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando decimos esto, y no es para invertir la oración modelo en una oración trivial que ya llega a ser palabras vanas porque estamos desconectados de lo que estamos diciendo, no, no, pero es para examinarla y aprender principios sobre ella. Usa las escrituras para. Y a veces la gente no sabe qué decirle a Dios. La gente no sabe cómo referirse a Dios, cómo adorar a Dios. Y es porque está pasando poco tiempo con la palabra de Dios. Cuando nuestros corazones se llenen de la palabra de Dios, de los salmos, vamos a encontrar alabanza, canciones para entonar, para expresar a nuestro Dios. Y esto va a enriquecer nuestra vida. Y vamos a ver oraciones modelos. Ahí vamos a ver a Ana orando, vamos a ver a cuánta gente orando, María orando. ¿Cuánta gente vamos a ver orando? Vamos a escuchar y vamos a aprender de esta vida de oración. Espíritu Santo, ¿verdad? Esto no se trata de un ritual, de un modelo. No, no. Se trata de ser dirigido en la palabra y por el Espíritu Santo. O sea, y el mismo Espíritu Santo nos va a instar a través de la palabra. Y dice que si pedimos, incluso si pedimos como sabemos, no conviene, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros de forma correcta. Es ese espíritu, ese fuego, ese espíritu de Dios que fue instaurado en nuestras vidas cuando vivimos de una manera que honre a Dios para hacer conexión entre Dios y nosotros, conocido como el Consolador. Y es propósito y expectación, ¿verdad? Pedir con propósito, orar con propósito, pero orar también de la manera correcta. Una lista de oración, pero a veces decimos no sabemos por qué orar, pero ¿qué tal si en la semana vamos anotando nuestras peticiones? Si a medida que nos están llegando a la mente, vamos anotando nuestras peticiones. Y recuerda esto, no solo pedir por cosas terrenales, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Si tu corazón siempre solamente se trata de cosas terrenales, es ciertísimo que tu corazón está en la tierra, que tu tesoro está en la tierra. Y dice Mateo 6:33, generalmente el reino de Dios es su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que cambiemos esa oración que es típica de pedir por mí, por lo que yo necesito, por lo que yo quiero, pero todo eso está materializado a una oración que se enfoque en el reino de Dios, en lo que quiere Dios para mí, en lo que Dios quiere hacer conmigo. Señor, lo que quiero que tú hagas con otro, en bendición espiritual. Y veremos cómo orando por espiritualidad, orando para ser llenos, orando para que Dios nos ayude a tener una vida devocional, una vida de oración constante. Esto también podemos orar por eso. Dios, ayúdame a tener una vida de oración constante. Dios, ayúdame a rendirme delante de ti. Ayúdame a adorarte de forma correcta. Veremos cómo las otras cosas por las que estamos pidiendo menos llegarán. ¿Verdad? Orar con otros. A veces, ¿verdad? Nadie se imagina la bendición que es orar con otros. Y es que la iglesia primitiva, esta iglesia modelo, esta iglesia que igual tenía sus errores, pero tenía tantas cosas buenas de las cuales podemos aprender. ¿Verdad? Creía y practicaba la oración en comunidad. Y lo vimos, ¿verdad? Que ellos perseveraban en esa unidad, en esa oración en comunidad. Así que yo te invito a buscar una comunidad de oración y a orar con ellos, a orar por ellos, unos por los otros. Y esto, alguien dijo, mira, es que me duermo arrodillado, pero quien dijo que solamente se pudo orar arrodillado, ora parado, ora caminando, ora, pero ora, no dejes de orar. Si te duermes sentado, ora parado. Si te duermes arrodillado, ora de pie. Ora, pero ora, ora y ora cada día. Cambia para combinar la oración con adoración, con música de fondo, o sea, crea un ambiente propicio para que la gloria, para crear ese ambiente de intimidad hermoso. No te apresures, solamente en pedir, a veces pedimos, pero pide a Dios que te enseñe también a escuchar su voz. Y dice, elige tu difícil. Y esto fue algo con lo que terminé la clase pasada y otra vez voy a terminar con eso. Elige tu difícil, ¿verdad? Y es que orar todos los días es difícil, pero vivir sin la dirección de Dios, yo diría, es más difícil todavía. Madrugar para buscar a Dios es difícil, pero pasar días sin paz ni fuerzas espirituales también es difícil. Perseverar en la oración es difícil, pero vivir en derrota espiritual también es difícil. Guardar silencio para escuchar a Dios es difícil, pero vivir confundido y sin discernimiento también es difícil. Creer sin ver es difícil, pero vivir sin fe ni esperanza también es difícil. Así que la vida cristiana requiere disciplina, pero el fruto de la oración es paz, victoria y comunión con Dios. Orar sin cesar, velar para que no entres en tentación. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay victoria en la oración. Dios te bendiga.